La educación en México está en medio de una de sus transformaciones, bueno, de las más profundas que se recuerdan. Hoy vamos a meternos de lleno en el documento oficial que la define y nos vamos a centrar en la fase 5, la que afecta a quinto y sexto de primaria, para entender qué es lo que cambia de verdad en las aulas. Venga, empezamos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta reforma, solo hay que leer una frase de su declaración de principios. Dice así: la historia da cuenta de las raíces que nos sostienen como nación, una sociedad pluricultural y plurilingüe. Ojo, que esta no es una frase puesta al azar, es toda una declaración de intenciones. Nos está diciendo desde el minuto 1 que el objetivo no es solo ajustar un par de asignaturas, sino redefinir la educación desde la mismísima identidad diversa de México. Para no perdernos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero veremos la gran visión que hay detrás del cambio, el porqué de todo esto. Luego, bajaremos al terreno de juego, cómo se aplica en el aula. Analizaremos la nueva estructura de aprendizaje, veremos ejemplos súper concretos de los temas y para terminar, ataremos todos los cabos y veremos cuál es el objetivo social final. ¡Vamos allá! Venga, empecemos por la pregunta del millón. ¿Por qué un cambio tan grande? ¿Qué es lo que, según el propio plan oficial, se quiere corregir? Pues las motivaciones que se dan son bastante directas. El documento argumenta que hay que darle la vuelta a lo que describe como un modelo neoliberal. El contraste que plantea es clarísimo. Se trata de pasar de un enfoque que llama instrumentalista y homogéneo a uno que sea humanista y pluricultural. La idea principal, en el fondo, es dejar atrás un sistema que, en su opinión, generaba exclusión, para construir uno que impulse una ciudadanía democrática y mucho más conectada con la comunidad. Ahora, a lo práctico. Toda esta gran visión, ¿cómo se aplica en el día a día de un colegio? Pues la respuesta está en dos conceptos que son clave para conectar el Plan Nacional con la realidad de cada lugar. El primer concepto es el programa sintético. Pensemos en él como el esqueleto, el marco general para todo el país. Pero lo más interesante es cómo lo describe el propio plan. Dice que es flexible, que es un punto de partida inacabado. O sea, no es un manual de instrucciones cerrado que hay que seguir a rajatabla, sino una base de contenidos comunes. Y aquí entra la pieza clave de todo el puzzle, el programa analítico. Este lo diseña el profesorado de cada escuela. ¿Y cuál es su función? Pues coger esa base nacional, ese esqueleto, y adaptarlo, contextualizarlo, aterrizarlo a las condiciones, a los saberes y a las necesidades de su comunidad. Se reconoce así a los docentes como agentes fundamentales que moldean el currículo a la realidad de sus estudiantes. Pasemos ahora a la estructura. Para acabar con esa idea de enseñar asignaturas totalmente separadas, como en compartimientos estancos, el nuevo modelo se organiza alrededor de 4 grandes campos formativos. Aquí están. Estos son los 4. Y fijaos en las combinaciones, Lenguajes que mezcla español con artes. Saberes y pensamiento científico que, lógicamente, une matemáticas y ciencias. Luego, ética, naturaleza y sociedades, que combina historia, geografía, civismo y, por último, de lo humano y lo comunitario, que agrupa desde educación física hasta tecnología. Y esta mezcla no es casual, tiene un propósito muy claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta estructura? Pues romper los muros entre las asignaturas. Se busca que el alumnado no vea las matemáticas como algo que ocurre en una hora de clase y ya está, sino como herramientas que se conectan con la biología, con la historia, con todo. La meta es conseguir una comprensión del mundo mucho más integral. Muy bien, ya hemos visto la filosofía y la estructura. Ahora vamos a lo más concreto, a lo tangible. ¿Qué van a aprender exactamente los alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria? Vamos a ver unos cuantos ejemplos sacados directamente del programa sintético. Empezamos con el campo de lenguajes. Recordemos que aquí no solo se estudia español, se integra la expresión artística, la comunicación en general. Vamos a ver cómo evoluciona. A ver, fijémonos en la progresión. Se pasa de una simple organización de hechos, como en una autobiografía, a un análisis más profundo de cómo se conectan en el tiempo. En la argumentación se salta de expresar opiniones hablando a tener que escribirlas de forma coherente. Y con la publicidad, el enfoque evoluciona de simplemente identificar la persuasión a desarrollar un pensamiento crítico sobre los estereotipos. La meta es clara, ir de describir a analizar. Venga, saltamos ahora a saberes y pensamiento científico. ¿Cómo se conectan aquí las mates, el universo y el cuerpo humano? La progresión aquí es fascinante. En biología, se va de los sistemas internos del cuerpo, como el respiratorio, a ver cómo interactúa con el exterior a través de las vacunas. En astronomía, el salto es de nuestro vecindario, el sistema solar, a la inmensidad de la galaxia. Y en matemáticas, se pasa de las figuras planas en 2D a conceptos ya en 3D como el volumen. Es un viaje constante de lo conocido a lo más complejo.
El tercer campo es quizá el más interdisciplinar de todos. Es el que conecta la ética y la historia directamente con la naturaleza. A ver cómo se entrelazan estos temas. La lógica aquí es ir de lo cercano a lo global. En biodiversidad se empieza por valorar la que hay en el entorno local, para luego entender por qué México es un país megadiverso. La historia, sigue un avance cronológico clave para entender el México de hoy. Y en derechos humanos se amplía la perspectiva, desde un derecho fundamental como es el acceso a un ambiente sano, hasta un fenómeno global y súper complejo como es la migración. Y finalmente, después de ver todos estos detalles, volvemos a la pregunta del principio. ¿Todo esto para qué? Pues el documento conecta cada uno de estos aprendizajes con una visión muy clara de la sociedad que se quiere construir. Y aquí está, el gran objetivo, dicho con todas las letras: formar una ciudadanía que participe activamente en la transformación social. No se trata solo de acumular conocimientos, no. Cada tema, cada método de enseñanza, todo está diseñado con esta meta final en la cabeza. En resumen, se busca formar personas que tengan aprendizajes que les sirvan de verdad en su vida, con un fuerte sentido de comunidad, que miren por el bien común y con las herramientas para poder construir una sociedad más equitativa, garantizando así de paso el derecho humano a la educación para todos. Hemos visto un cambio que va desde la filosofía más profunda hasta el día a día en el aula. La gran pregunta, claro, es si esta visión tan ambiciosa logrará de verdad transformar el futuro de México. Pues la respuesta a eso no está escrita en ningún documento. Se está construyendo ahora mismo en miles de salones de clase por todo el país.